Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general que es la distancia ontológica. La distancia ontológica es un concepto filosófico que designa la diferencia o separación entre dos niveles del ser, especialmente entre el ser absoluto, como es Dios, el uno, el ser en sí, y los entes finitos o creados, como nosotros, por ejemplo. Esta distancia no es espacial, sino metafísica, y refiere a una diferencia en el modo de ser. En la tradición neoplatónica, como en Plotino y luego en pensadores como Ibn Gabirol o Dionisio Areopagita, existe una distancia ontológica entre el uno, que es Dios, y la multiplicidad del mundo. Dios es ser puro, sin composición, sin límite, mientras que los seres creados son compuestos, dependientes, limitados. Por tanto, aunque Dios está presente en todo, no se confunde con nada, es absolutamente trascendente. Vamos a ver un poco más de estas ideas en la voz de sus autores, así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, partamos con Plotino entonces. Para Plotino, el uno es la realidad suprema, anterior incluso al ser y al pensamiento. No es un ente entre otros, ni siquiera el ente supremo. Es más allá del ser. Y por tanto el uno no tiene partes, no se piensa a sí mismo, no actúa por voluntad, sino que rebosa por su perfección, generando todo lo demás en un proceso de emanación. ¿Ya? Obviamente hay que estar familiarizado con la filosofía de Plotino con respecto al uno. Para Plotino, el uno es obviamente la unidad máxima y creadora de todo lo creado. Y rebosa en sí mismo, y es en ese rebose, bueno, crea todo lo demás. ¿Podemos compararlo con Dios? ¿Podemos equipararlo a Dios? Por supuesto, pensemos que el uno en realidad es Dios. Absoluto, inefable, es decir, no se puede explicar con palabras. Simple, es decir, no es compuesto, sino que es uno. Y causa de todo, más allá del ser, más allá del pensamiento. Entonces tenemos al uno, absoluto, indivisible. Y después, si nosotros vamos en la jerarquía de seres, tendría que estar el intelecto, que es la primera manifestación del uno. Contiene las ideas, es pensamiento puro, unidad y multiplicidad al mismo tiempo. Claro, porque piensen ustedes, piénsese usted a sí mismo, en la realidad, la naturaleza, está usted, está todo lo demás que no es humano. Y usted dice, bueno, yo puedo crear ciertos artefactos con mis manos, puedo crear ciertos mecanismos, sistemas, etc. Y eso lo hago con mi intelecto. Claro que sí, el ser humano lo hace todo con el intelecto y con sus sentidos. Pero hay cosas que el ser humano no ha creado, como por ejemplo los planetas, las estrellas, el espacio. Esas cosas él no las ha creado. ¿Ya? El alma el alma del ser humano no puede crear eso tampoco, no ha podido crearlo. Entonces uno puede preguntarse ¿de dónde salieron estas cosas? Podríamos decir, de un intelecto. O sea, lo mismo que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Pero pensado en una escala enorme, y mucho más sublime, ¿ya? que el intelecto humano. Por lo tanto, para haber construido todo este universo, debió haber existido un intelecto. Y ese intelecto se saca, ¿no es cierto?, del uno. Por lo tanto, ahí tenemos los dos primeros niveles de realidad. El uno, el intelecto, y luego del intelecto nosotros tenemos el alma. El alma procede del intelecto. Es ya una sustancia móvil y es que es puente entre lo eterno y lo sensible, porque el alma está dentro del ser humano, ¿no? Está dentro del ser humano. Por lo tanto, tiene contacto con lo eterno,
porque proviene del intelecto, pero también está en constante relación con, con la materia, ¿no? Con el cuerpo. Y después tenemos el mundo sensible, que es copia o reflejo del mundo inteligible, el más alejado del uno, sujeto al devenir siempre. Todo este mundo está sujeto al cambio, nada permanece, siempre las cosas van cambiando. Y cada uno de estos niveles posee menos unidad y más multiplicidad que el anterior, lo cual implica que se aleja ontológicamente del uno. Por lo tanto, nosotros que estamos en el mundo sensible, muchachos, estamos absolutamente alejados del uno, de aquel creador. Por lo tanto, la distancia ontológica, es decir, la distancia entre seres, no es un espacio vacío entre el uno y el mundo, sino una pérdida gradual de esa simplicidad y plenitud. A medida que la realidad se aleja del uno, se hace más múltiple, más débil en ser, más confusa. Y esta distancia no significa que el uno esté ausente. Todo participa de él, pero de manera más o menos tenue. La filosofía de Plotino entonces no solo describe la distancia ontológica, sino que propone un camino de retorno. El alma humana, por medio de la virtud, la contemplación, la purificación, puede elevarse por encima del mundo sensible, alcanzar el intelecto y en ese acto supremo de éxtasis, unirse al uno más allá de toda dualidad. Y este retorno no elimina la distancia, pero la trasciende momentáneamente en una unión mística, porque del uno nada se puede decir. Del uno nada se puede decir. Y si dijéramos algo estaríamos quizás mintiendo, porque tendríamos que decir inmediatamente todas las cosas que le son propias. Así que es muy difícil describir al uno. Vamos con Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita en realidad era el seudónimo, ¿no?, de un autor cristiano neoplatónico del siglo V o VI. La distancia ontológica en este filósofo es entre Dios y las criaturas, pero es llevada al extremo. No solo hay una diferencia de grado, como en algunos platónicos, sino una absoluta trascendencia. Dios es inaccesible, inefable, más allá del ser y del no ser, y sin embargo es también el origen y fin de todas las cosas. Y esta extensión entre lo absolutamente trascendente y lo radicalmente presente define su teología. Porque Dionisio, siguiendo a Plotino, pero dentro de una cosmovisión cristiana, afirma que Dios no es un ente supremo, ni siquiera el ser mismo, sino que es más allá del ser. Y esto introduce una distancia ontológica insalvable entre Dios y las criaturas. No hay ningún concepto, imagen o palabra que pueda captarlo. Todo lo que afirmamos de Dios es más falso que verdadero, porque nuestros conceptos son propios del mundo creado. Una idea muy similar a la de Plotino, pero Plotino por último nos deja una especie de esperanza de que el alma pueda retornar a aquel origen, ¿no? Pero aquí Dionisio nos dice, no, esto no es así. Y es así que Dionisio defiende la teología negativa, via negationis. Es decir, no se accede a Dios afirmando lo que es, sino negando todo lo que no es. No es luz, no es sabiduría, no es bien, no es ser, y sin embargo es la fuente de toda luz. Sabiduría, bien y ser. Esta es la expresión más radical de la distancia ontológica. Claro, porque nosotros somos, sin duda que somos seres, pero Dios va más allá de eso, porque si nosotros tuviésemos que tratar de describirlo a Dios, ya perfecto, digamos que Dios es amor. Pero Dios no es solo amor, Dios también es bondad. Pero es que no también es bondad, sino que también es amistad, pero tampoco es solamente amistad, sino que es infinitud, pero no solamente infinitud, y así vamos a tener que ir describiendo, y todo lo que digamos no va a ser suficiente para, digamos, describir a Dios. Por lo tanto, la vía negativa es lo más correcto, o sea, Dios no es ninguna de esas cosas porque sería inabarcable, ¿no? Entonces, a diferencia de Plotino, Dionisio inserta esta metafísica en un sistema cristiano. La distancia entre Dios y el mundo no es simplemente pérdida de unidad, sino parte de un orden jerárquico y sagrado. Las jerarquías celestiales y eclesiásticas, los ángeles, santos, sacerdotes y sacramentos, son mediaciones que permiten que la gracia divina descienda y que las almas asciendan.
Y esta estructura jerárquica, explicada en una obra que se llama Jerarquía Celestial, no elimina la distancia, pero la ordena y la canaliza. Cada grado inferior recibe y refleja la luz divina del grado superior. Así, desde Dios hasta la materia, hay una cadena de intermediarios que suavizan la separación. Aunque la distancia entre Dios y el hombre es infinita, Dionisio cree que el alma, por la vía mística y contemplativa, puede elevarse en éxtasis más allá del conocimiento, hacia la unión con que está más allá del ser. Esta unión no es conceptual, sino amorosa y suprarracional. El alma se despoja de todo lo que no es Dios, imágenes, pensamientos, palabras, hasta sumergirse en la tiniebla divina, donde habita en su inaccesibilidad. Por lo tanto, aquí sí que, si ya en Plotino vemos una cierta distancia ontológica, aquí la vemos al extremo, ¿no? Al extremo. Vamos con Ibn Gabirol, o también conocido como Avicebrón, el filósofo judío. Para Gabirol, Dios es la causa primera, absolutamente uno, simple, eterno e incognoscible. No está compuesto ni de materia ni de forma. Ni siquiera puede ser definido como ser en el mismo sentido que lo decimos de las criaturas. Y esto implica una distancia ontológica absoluta entre Dios y el mundo. Dios no es parte del universo ni se identifica con él. No comparte ninguna categoría ontológica con lo creado y no puede ser comprendido ni siquiera mediante los conceptos más abstractos. Esta radical trascendencia es herencia del neoplatonismo de Plotino y también la teología negativa de Dionisio Areopagita y más tarde también en Maimónides. Entonces, a diferencia de Aristóteles, Ibn Gabirol sostiene que todo lo creado, incluso las sustancias espirituales como los ángeles y las almas, están compuestos de materia y forma. La materia universal no es física ni sensible, sino una sustancia receptiva e inteligible que permite la multiplicidad de los seres bajo el gobierno de las formas. Hay una materia universal creada por Dios que está en todos los niveles del ser. Las formas son los principios que organizan esa materia y proceden en cascada desde lo más alto, las formas universales, hasta lo más bajo, que es las formas individuales. Y la distancia entre Dios y el mundo se articula entonces como una cadena jerárquica de formas que median entre lo uno y la multiplicidad. Una de las más grandes innovaciones de Gabirol es el rol que le asigna a la voluntad divina. La voluntad es la primera emanación de Dios y actúa como mediadora entre el Ser Supremo y el resto de los seres. No es una voluntad psicológica ni emocional, sino un principio metafísico. Por medio de la voluntad, Dios crea, ordena y sustenta el universo. Así se mantiene la trascendencia de Dios, pero se permite la presencia de su poder en todo lo creado. Entonces la voluntad es la llave que permite conciliar la distancia ontológica con la dependencia del mundo respecto de Dios. Es interesante la teoría de Ibn Gabirol porque Gabirol nos dice, nosotros fuimos creados desde la materia. O sea, materia y forma, no solamente de la materia. Por lo tanto, si nosotros que estamos en este mundo sentimos la materia, tenemos la materia, digamos, a nuestro alcance, a nuestra disposición, y hay cosas tan materiales que ni siquiera la luz las puede atravesar, ¿no? Hay cosas tan sólidas que no tienen ningún poro que pueda ser atravesado. Y ahí uno dice, bueno, esto es materia sólida y materia, digamos, en su última expresión. Pero esta materia debió haber sido, de alguna manera, más bien debió haber estado desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos. O sea, esta materia que, digamos, uno está tocando, uno está percibiendo con los sentidos, debió haber sido creada en el inicio de los tiempos. O sea, Dios debió haberla creado. Por lo tanto, la materia llega hasta allá. Llega hasta allá. Y claro, hay algunos filósofos como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura también, que señalaban que eso no era cierto y que, por ejemplo, sería erróneo afirmar que los ángeles, por ejemplo, tuviesen materia. De hecho, Tomás de Aquino, en una cuestión 50, segunda, nos dice que el Avicebrón estaba equivocado, que los seres
celestiales son puramente espirituales. Pero entonces aquí hay una distancia ontológica, ¿no? O sea, cada vez que vamos ascendiendo, la materia se va haciendo más sutil, más y más y más y más sutil, va cambiando hasta que llega a Dios, ¿no es cierto? Porque Dios es el que crea la materia universal, entonces tendríamos que decir que llega hasta Dios, sin ser Dios la materia, por supuesto. Y ahí tenemos entonces otra distancia ontológica. Y luego tenemos a Giordano Bruno. Giordano Bruno, la distancia ontológica tradicional entre Dios y el mundo, típica del platonismo y del cristianismo neoplatónico, es profundamente transformada y en gran medida abolida. En lugar de una ontología escalonada que va del uno trascendente a la multiplicidad del mundo, Bruno postula una unidad ontológica radical entre Dios y la naturaleza, ya no una distancia, sino que una unidad. Y esta es la base de su pensamiento, más precisamente de su visión de una inmanencia infinita de lo divino. En Bruno, Dios no está separado del mundo ni más allá de él, como en Plotino o Dionisio. Al contrario, Dios está en todas las cosas, no como una parte, sino como su fundamento inmanente. Él es entonces causa eficiente porque hace el mundo, causa formal porque es la forma del mundo, causa final porque todo tiende a él, y también causa inmanente. Está dentro de cada cosa como su alma, mens incita omnibus. Así, no hay una distancia ontológica al modo tradicional, sino una coincidencia. El mundo es Dios, es una manifestación infinita. Por eso Bruno puede decir que el universo es un animal divino infinito, una totalidad viviente animada por el intelecto universal. Bruno rompe con el modelo jerárquico neoplatónico en dos aspectos fundamentales. El primero, el universo no es finito ni cerrado, como en Aristóteles o incluso en Plotino. Es infinito, sin centro ni borde, lleno de mundos, y mundos, ojo, habitados. Eso es lo que vamos a ver después en Giordano Bruno. Todos igualmente expresión de lo divino. No hay arriba ni abajo, no hay niveles de ser que se alejan o acercan al uno, todos igualmente ser, igualmente manifestación de la sustancia divina. Y esto implica la abolición de la distancia ontológica tradicional. Ya no hay una cima, que sería Dios, y una base, que sería la materia, sino un plano infinito de ser donde cada cosa expresa a Dios según su modo. Bruno adapta el concepto de emanación, pero lo convierte en expresión. Dios se manifiesta no como un punto de origen separado que da lugar a una cadena descendente, sino como una fuente interior que se expresa infinitamente en formas, naturalezas, individuos. Cada ente singular es un modo de la sustancia infinita, como dirá luego el mismísimo Baruch Spinoza. Por eso Bruno celebra la dignidad de la materia, de lo corpóreo, de lo particular, todo en el cosmos, desde las estrellas hasta las piedras, es portador del uno, es una teofanía. Por lo tanto, la abolición de la distancia ontológica no implica en Bruno una pérdida de lo divino, sino su universalización. Todo está lleno de Dios y, por tanto, conocer el mundo es conocer a Dios, amar a las criaturas es amar a Dios, y buscar la verdad es encontrar la unidad del todo. El éxtasis ya no es el abandono del cuerpo y del mundo como en Plotino o Dionisio, sino la fusión del alma con la totalidad infinita. Un éxtasis cósmico que se alcanza amando la verdad, la libertad y la unidad de todas las cosas. Eso es, muchachos, lo que les quería hablar sobre la distancia ontológica. Fuimos desde la distancia ontológica más extremas, digamos, donde Dios está muy, 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 muy lejos. O sea, hay una distancia, pareciera ser que física, hasta una distancia con respecto a los seres, con respecto a la naturaleza, y una distancia totalmente abolida con Giordano Bruno. No hay una distancia entre Dios y el ser humano, sino que Dios está en todo, absolutamente todo, y eso le va a valer también una herejía a Bruno, una de las tantas razones de por qué condenaron a Giordano Bruno. Eso, muchachos, muy interesante esta teoría de la distancia ontológica. Les dejo entonces el grupo de WhatsApp para que puedan enterarse de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas.
chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Y saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Enzo y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía de Apuntes mensualmente como mecenas romanos. Un abrazo a todos, muchachos, muchas gracias. También saludamos a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther, un abrazo fuerte también. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga, y si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.